Imagínate que llevas 15 años trabajando en la misma empresa, tienes tu casa, tus hijos estudiando, una vida construida con esfuerzo. Un día tu jefe te llama a su oficina con cara seria y te dice: «Mira, la empresa está pasando por un momento difícil. Tenemos que hacer algunos ajustes. Puedes renunciar voluntariamente y te damos una pequeña indemnización, o esperamos a que lleguen los despidos masivos el mes que viene y te quedas sin nada». Tú asustado piensas: «Al menos si renuncio voluntariamente me dan algo». Firmas el papel, recoges tus cosas y sales de ahí pensando que hiciste lo correcto. Pero 3 semanas después, te enteras de algo que te destroza. Nunca hubo despidos masivos. Era mentira. Tu jefe contrató a alguien nuevo para tu puesto una semana después de que te fueras. Te engañaron para que renunciaras, y ahora no tienes derecho a paro, ni a indemnización real, ni a nada. Esta es la historia de Carmen, de 52 años, administrativa en una empresa de seguros en Madrid. 15 años de servicio, expediente impecable, nunca una falta. Un viernes por la tarde, su supervisor la llamó. «Carmen, sabes que te apreciamos mucho, pero la central ha decidido hacer recortes. Mira, podemos hacer esto de 2 maneras. O renuncias voluntariamente ahora y te damos 8. Ceso es 0 euros de finiquito. O dentro de 15 días viene la lista de despidos y te quedas sin nada porque tu puesto desaparece». Carmen sintió que el mundo se le caía encima. Tenía una hipoteca, su marido estaba en paro, y su hija empezaba la universidad. 8.000 euros no era mucho, pero era mejor que nada. «Dame el papel», le dijo. Firmó su renuncia voluntaria esa misma tarde, sintiéndose agradecida porque al menos le daban algo. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Al llegar a casa, su marido le preguntó por qué no había esperado a que la despidieran. «Si te despiden, tienes derecho a paro, a una indemnización mucho mayor, y si es despido improcedente, aún más dinero». Carmen no lo sabía. Nadie se lo había explicado. 2 semanas después, una amiga que seguía trabajando en la empresa le contó la verdad. «Carmen, han contratado a una chica nueva para tu puesto, y no hubo lista de despidos. Todo era mentira». Carmen se quedó helada. La habían engañado completamente. El problema es que Carmen no es un caso aislado. Esta misma semana he recibido en mi despacho a 5 personas más con historias casi idénticas. Está María, de 48 años, que trabajaba en una cadena de supermercados. Su jefe le dijo que la empresa iba a cerrar su sucursal y que si renunciaba, le daban 5.000 euros. Firmó inmediatamente, asustada por quedarse sin trabajo. La sucursal nunca cerró. De hecho, 2 meses después ampliaron el horario y contrataron más personal. Está también Javier, electricista industrial de 55 años, con 20 años en la misma fábrica. Su supervisor le dijo que iban a subcontratar todo el departamento técnico, que mejor renunciara antes de que llegara la subcontrata y se quedara sin nada. «Al menos así te llevas 12.000 euros», le dijeron. Javier renunció esa misma semana. Nunca llegó ninguna subcontrata. Su puesto lo ocupó un chico de 25 años con un salario 30% menor. Y está el caso de Antonio, comercial de una empresa de construcción. Le dijeron que iban a cerrar la delegación de su ciudad por la crisis del sector. «Si renuncias ahora te damos 15.000 euros. Si esperas a que cerremos no hay nada». Antonio firmó, desesperado. La delegación no solo no cerró, sino que 6 meses después inauguraron una oficina más grande en el mismo barrio. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Sabrías reconocer cuándo una renuncia voluntaria es en realidad una estafa legal diseñada para dejarte sin protección laboral? ¿Conoces tus derechos cuando un empleador te presiona para que renuncies bajo amenazas falsas o información engañosa? Esta situación le pasa a miles de trabajadores cada año en España, especialmente a los mayores de 45 años y a personas con salarios altos que representan un costo para las empresas. Empleadores sin escrúpulos que han perfeccionado el arte de hacer que parezca que tú decides irte, cuando en realidad te están empujando a la calle para ahorrarse dinero. Mucho dinero, porque aquí está la trampa. Cuando renuncias voluntariamente, la empresa se ahorra la indemnización por despido que puede llegar a 33 días por año trabajado. Tú pierdes el derecho al paro que puede durar hasta 24 meses, y ellos quedan como los buenos de la película porque te dieron una oportunidad de irte con algo. Es el negocio perfecto para ellos, y la ruina perfecta para ti.
Lo más perverso de todo esto es la estrategia psicológica que usan. Siempre es urgente. Decide ahora o mañana será tarde. Siempre hay una amenaza mayor. Si no renuncias, lo que viene es peor. Y siempre te hacen sentir agradecido. Mira qué bien, al menos te damos algo cuando podríamos no darte nada. Pero detrás de esas palabras hay una calculadora funcionando. Cada renuncia voluntaria que consiguen les ahorra entre 20.000 y 50.000 euros por trabajador, dependiendo de su antigüedad y salario. Y a ti te costó tu tranquilidad, tu futuro económico y en muchos casos tu autoestima profesional. Todos estos trabajadores tienen algo en común. Confiaron en la palabra de sus jefes, no conocían sus derechos laborales y, sobre todo, no sabían que lo que les estaban haciendo tenía nombre y apellido en la ley española. Y esa ignorancia malintencionada que aprovecharon sus empleadores les costó su estabilidad económica, su dignidad y, en muchos casos, años de lucha para salir adelante. La realidad es que estas renuncias voluntarias forzadas son una de las estafas laborales más comunes y más crueles que existen. Son legales en apariencia, pero completamente ilegítimas en el fondo. Y lo peor es que la mayoría de trabajadores no saben cómo defenderse cuando están en esa situación de presión y miedo. Hoy te explico cómo detectar esta trampa antes de que sea demasiado tarde, qué dice exactamente la ley española sobre estos casos, y cómo defenderte con una estrategia legal que casi nadie conoce, pero que puede salvarte el patrimonio y la dignidad. Porque Carmen, María, Javier, Antonio y miles como ellos podrían haber evitado esta pesadilla si hubieran conocido sus derechos y sabido usarlos. Cuando sabes identificar una renuncia forzosa disfrazada de voluntaria, ya no eres víctima. Te conviertes en alguien que conoce sus derechos y sabe hacerlos valer. Y eso, en el mundo laboral de hoy, vale más que cualquier indemnización. Comenta si tú también pasaste por algo así, o si conoces a alguien que vivió esta situación. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque esto que te voy a contar puede cambiar la vida de muchas familias trabajadoras que merecen justicia, no engaños. Pero la historia no termina ahí. Lo que Carmen no sabía cuando firmó esa renuncia es que acababa de caer en una trampa perfectamente diseñada que la ley española define como vicio del consentimiento. Y lo que pasó después es exactamente lo que estas empresas esperan que pase. Que te vayas callado, avergonzado y sin hacer preguntas. Carmen llegó a casa y le contó a su marido lo que había pasado. «¿Pero cómo que renunciaste? Tendrías que haber esperado a que te despidieran». Su marido, que había pasado por un despido años atrás, sabía algo que Carmen desconocía: los derechos que pierdes cuando renuncias voluntariamente versus los que mantienes cuando te despiden. Cuando te despiden, aunque sea de forma justificada, tienes derecho a 20 días de salario por año trabajado como indemnización. Si el despido es improcedente, son 33 días por año. En el caso de Carmen, con 15 años de antigüedad y un salario de 1.800 euros mensuales, la indemnización por despido improcedente habría sido de casi 30.000 euros. Además, habría tenido derecho a 18 meses de prestación por desempleo, que en su caso suponían otros 25.000 euros aproximadamente. Pero al renunciar voluntariamente, Carmen recibió 8.000 euros y perdió todo derecho al paro. La diferencia, más de 47.000 euros, entre lo que le correspondía legalmente y lo que realmente obtuvo. Una diferencia que la empresa se metió directamente al bolsillo. María, la del supermercado, perdió aún más. Con 12 años de antigüedad y un salario de 1.500 euros, su indemnización por despido habría sido de 20.600 euros, más 16 meses de paro. Total, más de 35.000 euros. Recibió 5.000. Perdió 30.000 euros por no conocer sus derechos. Javier, el electricista, se llevó la peor parte. Con 20 años de antigüedad y un salario de 2.200 euros, su indemnización habría sido de 44.000 euros, más 24 meses de prestación por desempleo que suponían otros 40.000 euros. Total, 84.000 euros. Él recibió 12.000. Perdió 72.000 euros porque confió en las mentiras de su supervisor. Antonio, el comercial, con 18 años de antigüedad y salario de 2.000 euros, habría recibido 39.600 euros de indemnización, más 22 meses de paro. En su caso, la diferencia fue de más de 60.000 euros.
Pero ¿sabes cuál es el error más común que comete la gente en esta situación? Pensar que no tienen alternativa. Es que me dijeron que si no renunciaba, me iban a despedir por causas disciplinarias y no me darían nada. Esto es mentira. Un despido disciplinario procedente es extremadamente difícil de justificar legalmente. La empresa necesita pruebas contundentes de faltas graves reiteradas, y la mayoría de trabajadores honestos no las tienen. Carmen había tenido una sola amonestación verbal en 15 años por llegar tarde un día, que se le estropeó el coche. María nunca había tenido ni una llamada de atención. Javier tenía reconocimientos por su trabajo. Antonio había sido el comercial del mes en 3 ocasiones. Ninguno tenía un expediente que justificara un despido disciplinario, pero todos cayeron en la trampa de creer que sí. Otro error típico es que me dijeron que la empresa estaba en quiebra y que si renunciaba ahora al menos me daban algo. Si una empresa está realmente en crisis económica, existe el despido por causas económicas, que también da derecho a indemnización y paro. Pero claro, esto cuesta dinero a la empresa, por eso prefieren que renuncies voluntariamente. Lo que Carmen no sabía es que las empresas de seguros, como la suya, habían tenido el mejor año de facturación de su historia. Lo que María no sabía es que su cadena de supermercados había abierto 5 nuevas sucursales ese mismo trimestre. Lo que Javier ignoraba es que su fábrica acababa de conseguir 3 contratos millonarios para los próximos 2 años. El error más peligroso de todos: firmar sin leer, firmar bajo presión, firmar el mismo día que te hacen la propuesta. Carmen firmó en 20 minutos, María en 15, Javier en 10, Antonio en 30 minutos. Todos con la misma excusa. Es que me dijeron que era urgente, que la oferta se acababa ese mismo día. Esto es una técnica de presión psicológica que usan deliberadamente. Te ponen en una situación de estrés máximo, te dan información confusa o falsa, te presionan con urgencia artificial y te hacen firmar cuando tu capacidad de toma de decisiones está completamente nublada por el miedo y la desesperación. ¿Y sabes qué pasa después de que firmas? La empresa celebra, literalmente. En el caso de Carmen, su supervisor recibió una bonificación de 3.000 euros por reducir costos laborales. El de María consiguió un ascenso. El de Javier fue felicitado por la dirección general. El de Antonio recibió reconocimiento público en la reunión mensual de mandos intermedios. Mientras tú te vas a casa destrozado pensando en cómo vas a pagar la hipoteca, cómo vas a explicarle a tus hijos que quizás no pueden seguir estudiando, o cómo vas a mantener a tu familia sin trabajo y sin paro, ellos están calculando cuánto dinero se ahorraron con tu ignorancia de tus derechos laborales. Pero hay algo mucho peor. Muchas de estas empresas tienen esto sistematizado. No es casualidad, es estrategia empresarial. Tienen protocolos específicos para invitar a ciertos trabajadores a renunciar, generalmente trabajadores mayores de 45 años con salarios altos, trabajadores con muchos años de antigüedad que representan un costo elevado en caso de despido, o trabajadores que por su experiencia pueden exigir mejores condiciones laborales. La conversación siempre sigue el mismo guión porque lo han perfeccionado durante años. Primero, la falsa proximidad. Sabes que te apreciamos mucho, eres un gran trabajador. Después, la falsa urgencia. Tenemos que decidir hoy, mañana ya no hay nada que hacer. Luego la falsa amenaza. Lo que viene después va a ser mucho peor para ti. Y finalmente la falsa generosidad. Mira qué bien, al menos te damos algo cuando podríamos no darte nada. Y funciona porque la mayoría de trabajadores no conocen sus derechos, no saben que esa presión psicológica está prohibida por ley, no conocen las diferencias entre los tipos de despido y sobre todo, no saben que tienen herramientas legales para defenderse incluso después de haber firmado una renuncia bajo estas circunstancias. Carmen descubrió todo esto cuando ya era demasiado tarde, o eso pensaba ella, porque lo que Carmen no sabía es que existe una figura jurídica muy específica en el derecho laboral español que puede revertir completamente una renuncia cuando se demuestra que fue obtenida mediante engaño, coacción, información falsa o presión psicológica. Eso que parecía una ayuda de su jefe fue su ruina. Pero esa ruina puede tener solución legal si sabes qué artículos del Estatuto de los Trabajadores invocar y cómo demostrar que tu consentimiento estaba viciado.
Cuando Carmen vino a mi despacho 3 meses después de haber firmado esa renuncia, pensaba que ya no había nada que hacer. Juan, ya firmé, ya cobré el finiquito, ya está todo cerrado. Solo vengo para que me explique qué fue lo que pasó y para que otros no cometan mi error. Pero yo le dije algo que cambió por completo su perspectiva. Carmen, lo que a ti te hicieron tiene nombre en el Código Civil Español. Se llama vicio del consentimiento por dolo y está perfectamente regulado en el artículo 1265. Tu renuncia puede ser declarada nula. Carmen no entendía nada. ¿Cómo que nula? ¿Pero yo firmé voluntariamente? Y ahí está el problema. La mayoría de trabajadores no conocen la diferencia entre una decisión voluntaria real y una decisión tomada bajo engaño o coacción. Te explico paso a paso qué dice la ley española sobre estos casos, porque esto puede salvarte miles de euros y meses de angustia. Primero, el artículo 1265 del Código Civil establece que un contrato es nulo cuando el consentimiento se da por error, violencia, intimidación o dolo. En el caso laboral, esto se traduce en que una renuncia firmada bajo información falsa, amenazas o presión psicológica puede ser revocada. Segundo, el artículo 1269 del mismo código define específicamente el dolo como cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a uno de los contratantes. ¿Te suena familiar? Exactamente lo que le hicieron a Carmen cuando le dijeron que venían despidos masivos que nunca existieron. Tercero, y esto es crucial, el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a seguir un procedimiento específico para los despidos colectivos. Si una empresa te dice que vienen despidos masivos, debe haber un expediente de regulación de empleo en marcha, con notificación a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. Si no existe ese expediente, la amenaza es falsa y constituye dolo. Pero además existe una figura legal específica para casos laborales, el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la extinción del contrato por voluntad del trabajador por incumplimiento del empresario. Este artículo permite que un trabajador termine su relación laboral por causas imputables al empleador y conserve todos sus derechos como si hubiera sido despedido. ¿Cuándo se aplica? Cuando el empleador incumple gravemente sus obligaciones, y entre esas obligaciones está la de actuar de buena fe. Presionar a un trabajador con información falsa para que renuncie es una violación grave de esa buena fe. El procedimiento es el siguiente. Primero, hay que demostrar que existió dolo, intimidación o información falsa. En el caso de Carmen era fácil. No había ningún expediente de despidos y un mes después contrataron a alguien para su puesto. Segundo, hay que presentar una demanda de nulidad de la renuncia en el plazo de 1 año desde que se firmó. Tercero, se solicita que se declare la extinción del contrato por voluntad del trabajador según el artículo 50, lo que otorga derecho a indemnización, como si fuera un despido improcedente. En el caso de Carmen, reunimos las pruebas. El email interno donde su supervisor celebraba haber reducido costos laborales, el contrato de la nueva empleada que ocupó su puesto, y las declaraciones de 3 compañeros que confirmaron que nunca hubo planes de despidos masivos. Presentamos la demanda invocando el artículo 1265 del Código Civil por vicio del consentimiento y el artículo 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores por incumplimiento grave del empleador al inducir a error. Pedimos la nulidad de la renuncia y que se declarara la extinción por voluntad del trabajador con derecho a indemnización de 33 días por año trabajado. ¿El resultado? El juez falló a favor de Carmen. Declaró nula la renuncia por vicio del consentimiento, reconoció la extinción del contrato por incumplimiento del empleador y condenó a la empresa a pagar 29.700 euros de indemnización, más los intereses de demora, más las costas del juicio. Pero Carmen tuvo que devolver los 8,000 euros del finiquito inicial, claro. Aún así, su ganancia neta fue de más de 21.000 euros, además de recuperar su derecho a solicitar el paro desde el momento de la sentencia. Con María aplicamos la misma estrategia. Su caso era incluso más claro porque la empresa le había dicho que iban a cerrar la sucursal, y 6 meses después la ampliaron.
Conseguimos 18.400 euros de indemnización más el reconocimiento de su derecho al paro. Javier fue más complicado porque había pasado más tiempo, pero logramos demostrar que la historia de la subcontratación era completamente falsa. Su indemnización final fue de 41.800 euros. Pero atención, esto funciona solo si tienes pruebas del engaño y si actúas dentro del plazo legal. Por eso es fundamental que, si estás en una situación así, no firmes nada inmediatamente. Pide tiempo para consultar. Exige que te den por escrito las razones de la necesidad de tu renuncia y graba las conversaciones si tu comunidad autónoma lo permite. Si ya firmaste, busca inmediatamente evidencias del engaño, emails, testigos, documentos que demuestren que la información que te dieron era falsa. Y sobre todo, actúa rápido. El plazo de 1 año es improrrogable, según el artículo 103.1 de la Ley de Procedimiento Laboral. Estas demandas deben presentarse en los juzgados de lo social, y el procedimiento es relativamente ágil, entre 4 y 8 meses desde la demanda hasta la sentencia. La clave legal está en demostrar 3 elementos: que hubo información falsa o coacción, que esa información fue determinante para tu decisión de renunciar, y que la empresa actuó de mala fe. Con estos 3 elementos, la renuncia se declara nula y recuperas todos tus derechos. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica y sobre todo, se usa para defender a quien más lo necesita. 6 meses después de la sentencia, Carmen me envió un mensaje que nunca voy a olvidar. Juan, recuperé mi dignidad. No solo el dinero, sino la tranquilidad de saber que la justicia existe y que hay gente dispuesta a defenderla. Carmen no solo ganó los 29.700 euros de indemnización, recuperó algo mucho más valioso: la confianza en que sus derechos laborales significan algo real, no solo palabras bonitas en un papel. Con ese dinero pudo mantener su casa, su hija pudo seguir estudiando y por primera vez en meses, pudo dormir tranquila sabiendo que había enfrentado a quienes la habían engañado y había ganado. Pero el impacto fue mucho más allá. La sentencia de Carmen sentó un precedente en Madrid. Otros trabajadores de la misma empresa que habían pasado por situaciones similares comenzaron a presentar demandas. En total, la empresa tuvo que pagar más de 400.000 euros en indemnizaciones por renuncias fraudulentas. Y lo más importante, cambiaron sus prácticas. Ya no presionan a los trabajadores para que renuncien con mentiras. María utilizó su indemnización de 18.400 euros para montar un pequeño negocio de catering desde casa. Nunca pensé que iba a ser emprendedora a los 48 años, pero esta experiencia me enseñó que tengo más fuerza de la que creía. Hoy su negocio factura más de lo que ganaba en el supermercado, y es ella quien decide sus horarios y sus condiciones. Javier, con sus 41.800 euros, se tomó tiempo para formarse en nuevas tecnologías industriales. A los 55 años decidí que no iba a ser víctima de nadie más. Me preparé, estudié, y ahora trabajo como consultor técnico independiente. Gano más que antes y nadie me puede engañar diciéndome que me van a subcontratar. Su experiencia combinada con la nueva formación lo convirtió en uno de los consultores más demandados de su sector. Antonio usó parte de su indemnización para estudiar un máster en dirección comercial y montó su propia empresa de representación comercial. La experiencia me enseñó que conocer mis derechos me da poder, pero conocer el mercado me da libertad. Ahora represento a 5 empresas diferentes, y ninguna puede presionarme porque no dependo de una sola. Pero el cambio más profundo no fue económico, fue personal. Los 4 me dicen lo mismo. Ahora cuando entro a una reunión de trabajo, cuando firmo un contrato, cuando me hacen una propuesta, ya no soy el mismo. Sé lo que valen mis derechos, sé cómo defenderlos, y sobre todo, sé que la ley está de mi lado si la sé usar. Carmen me contó que la semana pasada una compañera de su nuevo trabajo vino a pedirle consejo porque su jefe la estaba presionando para que renunciara. Le dije exactamente lo que tú me enseñaste, que pidiera tiempo, que exigiera todo por escrito, que grabara las conversaciones y que, si seguían presionándola, te llamara inmediatamente. No firmó nada. El jefe se echó atrás y 2 semanas después le dieron un ascenso. Este es el verdadero poder de conocer tus derechos. No solo te protege a ti,
sino que protege a todos los que están a tu alrededor. Cuando un trabajador sabe defenderse, los empleadores sin escrúpulos lo piensan 2 veces antes de intentar sus trucos. María ahora da charlas en centros de mujeres sobre derechos laborales. Cuento mi historia para que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Cuando una mujer de 48 años sabe que tiene derechos y sabe usarlos, se convierte en alguien imparable. Sus charlas están siempre llenas, y ya ha ayudado a más de 20 mujeres a evitar renuncias fraudulentas. Javier se convirtió en delegado sindical en su nueva empresa. Ahora soy yo el que explica a los compañeros cuáles son sus derechos, cómo detectar las trampas y cuándo hay que plantarse. La diferencia es que ahora hablo con conocimiento de causa. Bajo su protección, su empresa no ha conseguido ni una sola renuncia voluntaria fraudulenta. Antonio ahora asesora a otros comerciales sobre sus derechos laborales. El sector comercial está lleno de abusos, porque la gente cree que como ganamos comisiones tenemos menos derechos. Mentira. Los derechos son los mismos, y cuando los conoces, nadie te puede tomar el pelo. Su asesoramiento ha evitado docenas de renuncias fraudulentas en el sector. Todos ellos coinciden en algo. El momento en que conocieron sus derechos fue el momento en que dejaron de ser víctimas potenciales para convertirse en ciudadanos empoderados. Ya no van por la vida con miedo a que los engañen, porque saben exactamente cómo defenderse. Y ese conocimiento se multiplica. Carmen protegió a su compañera, María protege a las mujeres de su barrio, Javier protege a sus compañeros de trabajo, Antonio protege a los comerciales de su sector. Cuando conoces tus derechos te conviertes en un escudo no solo para ti, sino para tu comunidad. La transformación más hermosa es que ahora todos ellos me envían casos de gente que necesita ayuda. Juan, mi vecino está pasando por lo mismo que yo pasé. ¿Puedes ayudarlo? Juan, la hermana de mi cuñada dice que la están presionando para que renuncie. ¿Qué puede hacer? Se convirtieron en una red de protección legal para la gente de su entorno. Porque esa es la verdadera victoria. No solo ganar tu caso individual, sino convertirte en alguien que puede proteger a otros. No solo recuperar tu dinero, sino recuperar tu dignidad y tu poder personal. Hoy, cuando Carmen entra a trabajar, lo hace con la cabeza alta. Cuando María atiende a sus clientes, lo hace sabiendo que construyó su negocio sobre la base de hacer valer sus derechos. Cuando Javier asesora a una empresa, lo hace desde la seguridad de conocer exactamente cuál es su valor. Cuando Antonio negocia un contrato, lo hace sabiendo que nadie lo puede engañar. Sus vidas cambiaron porque entendieron una verdad fundamental. Los derechos laborales no son favores que te hacen las empresas, son conquistas históricas que te pertenecen por ley. Y cuando sabes usarlos, cuando sabes defenderlos, cuando sabes enseñárselos a otros, te conviertes en alguien libre. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte, cómo levantarte y cómo ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa es la verdadera justicia, no solo individual, sino colectiva, no solo para hoy, sino para siempre.